Ella entró al taller pidiendo una oportunidad y se volvió el hazmerreír. El dueño, rodeado de ingenieros y tractocamiones millonarios, la señaló y soltó. «Este no es lugar para una mujer sin título». Humillada frente a todos, respiró hondo y dijo algo que hizo que toda la bodega quedara en silencio. 5 minutos después, todos se arrepentirían de haberse reído. Pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Amigos, suscríbanse al canal para no perderse esta historia y comenten aquí abajo de qué ciudad de México nos están viendo. Quiero saber de dónde me están siguiendo. A veces, mis queridos amigos, el destino nos coloca en encrucijadas que prueban no solo nuestra competencia, sino nuestra propia dignidad como seres humanos. Y fue exactamente eso lo que pasó una mañana calurosa de marzo de 2024, cuando una joven de 23 años bajó de un autobús foráneo en la central camionera de la Ciudad de México, cargando en la espalda todo el peso de una promesa que había hecho sobre la tumba, aún fresca de su padre. Ximena Robles tenía las manos callosas de quien empezó a sujetar un destornillador antes incluso de aprender a escribir su propio nombre. Nacida y criada en Zacatecas, ella no era hija de mecánico, era hija de Joaquín Robles, un camionero que recorrió más de 3 millones de kilómetros por las carreteras mexicanas, y que le enseñó a la niña que el rugido de un motor diésel cuenta más verdades que la boca de cualquier hombre. Joaquín no tenía taller. Él tenía un patio de tierra batida, donde arreglaba su propio Scania R4 en su 40, y donde Ximena, desde los 7 años, pasaba horas tendida debajo del camión, pasándole herramientas a su padre, mientras él le explicaba cada pieza, cada sistema, cada secreto de aquellas máquinas gigantes que eran el sustento de la familia. «Hija», le decía con aquel acento de Zacatecas muy marcado, «el motor no miente, te dice dónde le duele, solo tienes que saber escucharlo». ¿Y cómo aprendió Ximena a escuchar? A los 15 años, cuando el turbocargador del Scania reventó en medio de la carretera federal 57, fue ella quien diagnosticó que el problema no era la turbina en sí, sino una tubería de aceite obstruida que causaba sobrecalentamiento. A los 18, cuando la transmisión automática empezó a patinar, fue ella quien descubrió que el módulo electrónico estaba sufriendo interferencias por un cable a tierra mal conectado. Joaquín se reía orgulloso diciendo que la niña tenía oído absoluto para motores. Así como algunos lo tienen para la música, ella lo tenía para la mecánica, pero la vida, ustedes saben, no siempre respeta el talento. Hace 4 meses, Joaquín Robles estaba regresando de una entrega en Veracruz, cuando sintió un dolor agudo en el pecho. Todavía consiguió detener el camión en el arcén de la carretera federal 150D. Todavía consiguió llamar a su hija y decir, «Ximena, cuida de nuestro gigante», refiriéndose al Scania. 3 horas después, en un hospital público de Orizaba, su corazón, cansado de tantas carreteras, simplemente dejó de latir. Tenía 56 años y una deuda de 89,000 pesos mexicanos con el banco por culpa del camión. Ximena vendió el Scania para pagar el entierro y liquidar parte del financiamiento. Se quedó con $3, 200 pesos mexicanos en el bolsillo, una maleta de herramientas Gedore que había sido un regalo de su padre en su cumpleaños de 15 y una certeza que le ardía en el pecho como una brasa. Ella no iba a limpiar casas de señoras ricas, no iba a trabajar en una tienda de centro comercial, no iba a ser una muchacha pobre más que acepta cualquier cosa solo para sobrevivir. Ella iba a honrar el legado de Joaquín Robles. Ella iba a ser mecánica, y no una mecánica cualquiera, iba a ser la mejor. Fue así como aquella mañana de marzo, ella llegó a la Ciudad de México. La ciudad la devoró como un monstruo de concreto. Ximena nunca había visto tantos coches, tanto ruido, tanta gente corriendo sin mirar a los lados.
Guardó la maleta en los casilleros de la central camionera, sacó un papel arrugado del bolsillo donde había anotado una dirección y tomó 3 autobuses hasta llegar a la altura del kilómetro 172 de la carretera México-Puebla con dirección a Puebla. Allí, ocupando un terreno de casi 20 estaba Gigantes del Asfalto. Ustedes ya vieron esos talleres que parecen más una sala de exhibición. Pues bien, la fachada era toda de cristal espejeado, con el logotipo en acero cepillado brillando bajo el sol. El patio tenía 16 bahías cubiertas, grúa viajera de 20 toneladas, equipo de diagnóstico que costaba más que una casa. En el estacionamiento había una Mercedes-Benz clase S, una Amarok UP6 0 km y una moto BMW de 85. Eran 0 pesos mexicanos. A Jimena se le encogió el estómago. Aquel lugar no era para gente como ella, pero había hecho una promesa. Respiró hondo, se acomodó la camiseta sencilla que vestía, una prenda deslavada con el logo de una marca de diésel, y empujó la puerta de entrada. El aire acondicionado la golpeó como una bofetada helada. La recepción tenía piso de porcelanato, sofá de piel y una secretaria de uñas rojas largas que la miró de arriba abajo con una expresión que Jimena conocía bien: desprecio. ¿En qué le puedo ayudar?, la muchacha preguntó sin quitar los ojos de la computadora. Vengo a hablar sobre un empleo, dijo Jimena manteniendo la voz firme. Soy mecánica. La secretaria levantó una ceja perfectamente depilada. ¿Mecánica? Eso mismo. Hubo una pausa incómoda. Entonces, la muchacha apretó un botón en el interfono. Doctor Ricardo, hay una persona aquí queriendo hablar sobre una vacante de mecánica. El tono dejaba claro que aquello era algún tipo de broma. 3 minutos después, un hombre de 48 años entró en la recepción. Ricardo Cárdenas usaba camisa de vestir blanca inmaculada, pantalón de sastre azul marino y un reloj Rolex Submariner en la muñeca. Jimena conocía la marca porque la había visto en un camionero rico de Monterrey al que le encantaba presumir. El hombre era alto, tenía cabello entrecano en las sienes y ese tipo de postura que grita «Soy mejor que tú» antes incluso de abrir la boca. Se detuvo, se cruzó de brazos y dejó que una sonrisa de burla se formara lentamente en su rostro. Sus ojos recorrieron a Jimena de la cabeza a los pies. La camiseta raída, los jeans con manchas de grasa viejas, los tenis desgastados, la mochila vieja colgada al hombro. ¿Usted es la mecánica?, preguntó, y las comillas eran audibles en su voz. ¿Sí?, Jimena respondió, levantando la barbilla. Ricardo soltó una risa corta. Mi chula, aquí trabajamos con tractocamiones que valen más de 1 millón de pesos mexicanos cada uno. Volvo, Scania, Mercedes importados. No es cambiarle el aceite a un cochecillo, ¿eh? Lo sé, crecí arreglando el Scania R440 de mi padre. ¿Ah, sí? Ricardo se volvió hacia la secretaria. Anote, Jimena, la muchachita creció arreglando el camioncito de papi. Volvió a mirar a Jimena. Mire, voy a ser sincero con usted. Aquí no hay vacante para alguien como usted. Y no es solo porque sea mujer, ¿eh? Es porque aquí necesitamos gente calificada, gente con certificación, con carrera técnica, de preferencia con licenciatura en ingeniería mecánica. ¿Tiene alguna de esas cosas? A Jimena el rostro le ardía, pero mantuvo la voz tranquila. Tengo 12 años de experiencia práctica. Sé diagnosticar fallas en inyección electrónica Common Rail. Sé regular válvulas en motor de 6 cilindros. Sé, mi chula, Ricardo interrumpió, haciendo un ademán con la mano, como quien espanta una mosca. Experiencia práctica todo el mundo tiene. Mi sobrino de 17 años tiene experiencia práctica porque ayuda a su padre a cambiar llantas los fines de semana. Eso no es un currículum. Estaba a punto de darse la vuelta cuando Jimena dio un paso al frente. Deme una oportunidad.
Una prueba práctica. Cualquier camión que esté parado por ahí, yo lo hago funcionar. Ricardo se detuvo, se dio la vuelta lentamente y ahora había algo diferente en sus ojos. No era rabia, era diversión, como si ella acabara de contar el mejor chiste del año. ¿Sabe una cosa? Venga conmigo. Empezó a andar hacia el patio y Jimena lo siguió, sintiendo el corazón acelerarse. El patio de gigantes del asfalto era aún más impresionante de cerca. Había tractocamiones siendo desarmados, motores suspendidos en polipastos, equipo de diagnóstico que parpadeaba luces rojas y verdes. Y había hombres, quizás 30 mecánicos, todos con overol azul con el logo de la empresa, todos deteniéndose a mirar cuando Ricardo pasó con Jimena detrás de él. «¿Qué onda, doctor?», un mecánico canoso gritó. «¿Nos consiguió una ayudante?». Las risas resonaron por la bodega. Jimena apretó los puños dentro de los bolsillos, pero siguió andando. Ricardo la llevó hasta el fondo del patio, donde un área aislada guardaba tractocamiones que parecían estar fuera de servicio. Y allí, bajo una lona negra medio rasgada, estaba él. El Volvo FH16-750 negro mate, imponente incluso parado, con aquella cabina alta característica, parachoques cromado y parrilla frontal que parecía la boca de un tiburón. «Le presento», Ricardo dijo con pompa exagerada, «la Sombra Volvo FH16 de 750 caballos, motor de 16L, par motor de 3, 550 Nm y transmisión automatizada iShift de 12 velocidades. Vale 980, 106 pesos mexicanos, o mejor dicho, valía, porque esta belleza lleva parada 8 meses. A Jimena se le secó la boca. 8 meses. Ingenieros de Guadalajara vinieron 3 veces. Ricardo continuó, claramente divirtiéndose. Gastamos 47,000 pesos mexicanos en diagnósticos. Trajimos a un especialista de Alemania que cobra 800 euros al día más hospedaje. Nada. El motor no arranca, ni tose, ni se ahoga, simplemente no enciende. ¿Y sabe por qué? Se inclinó cerca de Jimena. Porque hay problemas que el papel y la computadora no resuelven. Se necesita gente que entienda de verdad. Se alejó, abriendo los brazos teatralmente. Pero bueno, si usted consigue hacer rugir este motor, el empleo es suyo. No cualquier empleo. El puesto de jefa de taller, salario de 12,000 pesos mexicanos al mes. ¿Qué le parece? Jimena miró el camión, miró a Ricardo y percibió la trampa. ¿Y si no lo consigo?, preguntó. La sonrisa de Ricardo se amplió. Entonces se va de aquí y le garantizo personalmente que ningún taller de la Ciudad de México la va a contratar. Tengo amigos en todo el gremio, mi chula. Su carrera de mecánica se acaba antes de empezar. En aquel momento 8 mecánicos ya se habían acercado, formando un semicírculo alrededor de ellos. Algunos sostenían celulares. Jimena entendió. Aquello se iba a volver contenido, se iba a volver burla, se iba a volver otro video de «miren a la loca que cree que es mecánica». Miró nuevamente a la Sombra. El Volvo parecía devolverle la mirada. Desafiante, gigante, imposible. Y entonces Jimena pensó en su padre, pensó en Joaquín diciendo, «El motor no miente, hija». Pensó en la promesa que había hecho sobre su tumba. «¿Cuánto tiempo tengo?», preguntó. «Media hora». Ricardo dijo generosamente como quien da limosna. Jimena negó con la cabeza. «No necesito media hora». «¿Cuánto entonces?». 15 minutos. 5. El silencio que cayó sobre aquel patio fue absoluto. Uno de los mecánicos soltó un silbido de burla, otro se rió abiertamente. Ricardo abrió los ojos y entonces soltó una carcajada genuina. «¿5 minutos?», repitió incrédulo. «Mi chula, los alemanes se quedaron aquí 3 días. ¿5 minutos? 5 minutos», Jimena repitió, mirándolo a los ojos. «Y cuando lo consiga, quiero esto por escrito. Contrato firmado, registrado con todas las prestaciones».
Ricardo todavía reía cuando le hizo una señal a Jimena, que había venido con una tabla de sujetapapeles. Jimena, prepare el acta. 5 minutos para que la muchachita haga el milagro que equipos de ingeniería no lograron. Miró a Jimena. Pero cuando salga mal, y saldrá mal, usted firmará otro documento acordando no demandar a la empresa y no buscar empleo en ningún taller asociado a nuestro sindicato. ¿Trato hecho? Jimena extendió la mano. Trato hecho. Cuando sus manos se tocaron, Ricardo apretó con fuerza excesiva, tratando de intimidarla. Pero Jimena tenía manos que apretaban la llave de tuercas desde niña. Ella devolvió la presión y fue Ricardo quien soltó primero, disimulando la incomodidad. ¡Cronómetro en mano, muchachos!, gritó a los mecánicos. «Vamos a ver la magia de la señorita». Jimena caminó hasta la sombra, mientras al menos 15 celulares eran levantados para grabar. Ella podía oír los comentarios susurrados, las risas contenidas, el descrédito. Pero entonces tocó el cofre del Volvo y algo cambió dentro de ella. Era como si el camión la estuviera esperando, como si de alguna manera su padre estuviera allí guiando sus manos. «¡5 minutos!», gritó Ricardo. «Empezó ahora». Y Jimena Robles, hija de camionero, huérfana de 23 años, con 200 pesos mexicanos en el bolsillo y una promesa que cumplir, subió a la cabina de aquel Volvo de casi 1 millón de pesos mexicanos y cerró la puerta, bloqueando el ruido del mundo exterior. Era hora de mostrarle a la Ciudad de México de lo que era capaz una muchacha de Zacatecas. Dentro de la cabina del Volvo FH16, Jimena respiró hondo. El olor era familiar. Piel sintética mezclada con aquel olor característico de plástico ABS calentado por el sol. El residual débil de diésel y aquella fina capa de polvo que se acumula en vehículos parados por mucho tiempo. Ajustó el asiento del conductor, sintiendo el tejido rígido por el desuso, y sus ojos recorrieron el tablero. 283,000 kilómetros en el odómetro, un camión prácticamente nuevo para los estándares de la carretera. En el tablero, todos los iconos de alerta encendidos como un árbol de Navidad. Check engine, sistema de inyección, filtro de partículas, AdBlue. Era el tipo de cosas que hacen que cualquier mecánico inexperto entre en pánico y empiece a desarmar medio motor buscando el problema. Pero Jimena no era inexperta. Cerró los ojos por 3 segundos enteros, una eternidad cuando solo tienes 5 minutos. Y bloqueó el sonido de las risas de afuera. Bloqueó la imagen de la sonrisa arrogante de Ricardo. Bloqueó incluso la propia ansiedad golpeando en su pecho. Y entonces hizo exactamente lo que Joaquín le había enseñado hace 15 años en aquel patio de tierra batida en Zacatecas. Ella escuchó. Giró la llave solo hasta la segunda posición, sin accionar el motor de arranque. El relé principal hizo clic, un sonido metálico seco que vino del lado derecho del tablero. Normal. La bomba de combustible de alta presión zumbó por 2 segundos. También normal era la prepresurización del sistema Common Rail. El tablero se encendió completamente. Todos los indicadores hicieron su barrido automático, todo funcionando. Jimena giró la llave de vuelta y repitió el proceso. Relé, bomba, tablero, todo idéntico. 3 segundos pasaron, 2 minutos. Ella oyó a Ricardo gritar afuera, seguido de más risas. Ella bajó de la cabina con movimientos rápidos, pero controlados. Afuera, los mecánicos habían formado una audiencia completa. Ahora debía haber 40 hombres allí, todos con los brazos cruzados, todos con aquella expresión de quien espera ver un fracaso espectacular. Uno de ellos, un tipo gordo con gorra del América, sostenía el celular muy cerca de ella, claramente grabando para publicar en redes sociales. «¿Dónde están las herramientas, mi chula?», gritó. «¿Se le olvidó que necesita llaves?». Más carcajadas.
Jimena ignoró completamente, fue hasta la parte delantera del camión y se arrodilló en el caliente suelo de concreto. Por debajo del parachoques localizó el seguro de la parrilla frontal, dos broches de seguridad que los ingenieros de Volvo diseñaron para acceso rápido en emergencias. Clic, clic. La parrilla frontal se soltó con un sonido neumático suave. 1 minuto y medio, Ricardo anunció, mirando su reloj de pulsera caro. Cuando Jimena tiró de la parrilla y vio el motor, su corazón dio un brinco. Allí estaba él, el legendario D16G, 16L de pura potencia sueca, 6 cilindros en línea, turbocargador de geometría variable, sistema de inyección Common Rail, de tercera generación. Era una obra de arte mecánica y estaba completamente intacto. No, espera, no estaba intacto. Los ojos de Jimena, entrenados por años de práctica, captaron inmediatamente lo que estaba mal. El arnés eléctrico principal, aquel haz grueso de cables de colores protegidos por un conducto flexible negro, estaba encauzado de forma diferente a la estándar. En lugar de pasar por la lateral izquierda del motor, donde había una canaleta específica con abrazaderas de aislamiento, había sido pasado por encima, casi tocando el colector de admisión. Y allí, exactamente donde el arnés hacía una curva de 90 grados, había una proximidad peligrosa, menos de 8 centímetros entre los cables y el sensor MAP de presión del colector. Jimena sintió un hormigueo en las manos. Ella conocía ese problema. Había visto algo parecido una vez en un Mercedes Actros que falló eléctricamente en Toluca hace 3 años. Inducción electromagnética. Cuando aquel arnés fue reencauzado, probablemente en el último mantenimiento hecho por los tales ingenieros, empezó a generar un campo magnético residual que interfería con la señal analógica del sensor MAP. El módulo de control del motor recibía lecturas erróneas de presión, interpretaba como falla crítica en el sistema de admisión y simplemente se negaba a permitir el arranque. Era una falla fantasma, invisible para escáneres, porque técnicamente no había nada roto, era solo física básica, electromagnetismo de primer año de preparatoria. 45 segundos, Ricardo gritó. Y ahora había algo diferente en su voz. Sorpresa. Ella no se había rendido. Jimena miró a su alrededor. Necesitaba reencauzar aquel arnés, pero sin herramientas apropiadas, sin abrazaderas metálicas, sin... Espera. Sus ojos se enfocaron en una caja de organización cercana a una de las bahías. Corrió hasta allá, literalmente corrió, y los mecánicos se apartaron como si ella fuera contagiosa. Dentro de la caja, cinchos de plástico, cinta aislante 3M, conectores rápidos. Jimena tomó 3 cinchos de plástico y un rollo de cinta aislante de alta temperatura. 20 segundos. Regresó al motor, se arrodilló nuevamente y empezó a trabajar. Soltó las 2 abrazaderas que sujetaban el arnés en la posición equivocada. El haz de cables quedó suelto en su mano. Debía pesar unos 5 kilos. Con movimientos precisos, lo reencauzó por la canaleta lateral izquierda, exactamente donde los ingenieros suecos habían diseñado que quedara. Pasó el primer cincho de plástico, apretó con fuerza, el segundo cincho, apretó, el tercero, en la curva final, antes del módulo de inyección, apretó hasta oír el clic de bloqueo. 10 segundos, 8, ahora la parte crítica. El punto donde el arnés pasaba cerca del sensor MAP estaba generando fricción con un borde metálico de la tapa de válvulas. Nada grave, pero lo suficiente para desgastar el aislamiento a lo largo de meses y crear un punto de fuga de corriente. Jimena tomó la cinta aislante, arrancó un pedazo de 15 centímetros con los dientes y envolvió aquel punto específico, dando 3 vueltas completas. La cinta de alta temperatura soportaría los 110 celsius que aquella región alcanzaba en operación. 3, 2, 1, se acabó.
El patio explotó en gritos, silbidos, aplausos sarcásticos. ¿Y qué, campeona? El mecánico del América gritó. ¿Dónde está el milagro? Jimena se levantó, se limpió las manos en los jeans y miró directamente a Ricardo. No dijo nada. Solo señaló la cabina del Volvo con la barbilla. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué? Ni siquiera. Suba y gire la llave, dijo Jimena tranquilamente. Hubo un momento de silencio absoluto. Entonces Ricardo soltó una risa nerviosa. ¿Usted? Ni siquiera usó herramientas, ni conectó un escáner. ¿Cómo diablos? Suba ahí y gire la llave. Cada palabra salió pausada, firme, sin agresividad, pero con una autoridad que hizo que 3 mecánicos cercanos intercambiaran miradas incómodas. Ricardo subió a la cabina del Volvo con la expresión de quien está haciendo un favor inmenso. Se ajustó en el asiento, tomó la llave y la giró con aire dramático, claramente esperando el silencio de falla que se había convertido en la marca registrada de aquel camión en los últimos 8 meses. El motor de arranque giró una vez, 2 veces. A la tercera rotación, el motor de 16L despertó con un rugido profundo, visceral, que resonó por las paredes de la bodega como el rugido de una fiera despertando de un sueño milenario. 750 caballos de potencia sueca volvieron a la vida en un rugido perfecto, sin fallas, sin ahogos. Solo aquel sonido glorioso de 6 cilindros funcionando en sincronía absoluta. Los cristales de la oficina de Ricardo temblaron con la frecuencia del motor. El sonido era tan potente, tan inesperado, que la mitad de los mecánicos dio un paso atrás, instintivamente. Los celulares fueron bajados, bocas se abrieron. El mecánico del América dejó caer la gorra al suelo sin siquiera darse cuenta. Ricardo, dentro de la cabina, estaba pálido. Sus manos sostenían el volante como si necesitara anclarse a la realidad. Miró el tablero. Todas las luces de error se habían apagado, solo los indicadores normales. Temperatura del motor subiendo gradualmente de 20 a 35 C. Presión de aceite en 4, 2 bar, rotación estable en 800 RPM. Pisó suavemente el acelerador. El motor respondió instantáneamente, elevando la rotación a 1, 200 RPM, con aquel rugido característico del turbocargador de geometría variable entrando en acción. Funcionaba perfectamente. Jimena permaneció parada, brazos a los costados, mirando a Ricardo a través del parabrisas. No sonrió, no celebró, solo esperó. Ricardo apagó el motor y el silencio que siguió fue ensordecedor. Bajó de la cabina en cámara lenta, como si estuviera en trance. Sus ojos encontraron los de Jimena, y por primera vez había algo diferente allí. No era respeto aún, no. Era shock, era incredulidad. Era la sensación de tener toda su visión del mundo sacudida en 5 minutos. ¿Cómo? Empezó, pero la voz le falló. Tragó saliva. ¿Cómo hizo eso? El arnés eléctrico estaba encauzado mal. Jimena explicó con voz tranquila. Pasaba demasiado cerca del sensor MAP. La inducción magnética causaba lecturas erróneas de presión en el colector de admisión. El módulo de control interpretaba como falla crítica y bloqueaba el arranque. Reencaucé el arnés a la canaleta original y aislé un punto de fricción que podría causar una fuga de corriente. Problema resuelto. El patio continuaba en silencio. 40 mecánicos procesando lo que acababan de presenciar. Entonces alguien, un mecánico joven, quizás de 25 años con lentes, empezó a aplaudir. Despacio. Una palmada. 2, 3. «¡No manches!», murmuró. «Realmente lo hizo». Pero la palmada solitaria murió rápidamente, porque Ricardo se volvió hacia el muchacho con una mirada tan gélida que el joven retrocedió 2 pasos. «Vuelvan al trabajo», Ricardo dijo bajito, pero todos lo oyeron. «Todos ustedes, vuelvan al trabajo».
Los mecánicos se dispersaron rápidamente, pero Jimena notó que muchos aún miraban por encima del hombro. Aún procesaban, aún se preguntaban cómo aquella muchacha de jeans raídos había conseguido en 5 minutos lo que equipos enteros no consiguieron en 8 meses. Ricardo caminó hasta donde Jimena aún estaba parada con la tabla de sujetapapeles. Arrancó una hoja, la arrugó con fuerza excesiva y la tiró al bote de basura más cercano. Entonces se volvió hacia Jimena. Y aquí, mis amigos, es donde la verdadera naturaleza de un hombre se revela. Ricardo Cárdenas no era solo arrogante. Era un hombre que había construido toda su identidad sobre la idea de superioridad. Hijo de empresario del ramo de transportes, había heredado gigantes del asfalto de su padre 5 años atrás. Nunca había trabajado realmente con sus propias manos, nunca había sudado debajo de un camión, nunca había sentido grasa metiéndose debajo de las uñas. Para él, la mecánica era algo que hacían las personas pobres. Era trabajo manual, era cosa de gente sin estudios. Y ahora una mujer pobre, sin título, sin certificaciones, acababa de hacer algo que sus ingenieros calificados no lograron. Esto no era solo una derrota, era una humillación existencial. «Está bien», dijo finalmente, y había veneno en su voz. «Ganó el desafío. Felicidades». La palabra salió como si le quemara la lengua. «Jimena va a preparar su contrato. Jefa de taller, 0 pesos mexicanos al mes, todas las prestaciones. Puede empezar el lunes». Jimena asintió. «Gracias, pero déjeme decirle una cosa». Ricardo se inclinó cerca de ella, bajando la voz para que solo ella escuchara. «Usted puede haber arreglado un camión, pero arreglar camiones no es gestionar un equipo, no es tratar con proveedores, no es entender de hojas de cálculo, de márgenes de ganancia, de contratos con clientes. Usted va a entrar aquí el lunes y en 2 semanas estará rogando por irse, porque este no es su lugar, ¿entendió? Nunca lo será». Se alejó antes de que ella pudiera responder. Sus zapatos de vestir caros, golpeando fuerte el suelo de concreto, mientras regresaba a su oficina con aire acondicionado. Jimena se quedó allí sola en el patio, al lado del Volvo FH16, que ahora rugía suavemente en marcha mínima, exhalando aquel olor característico a diésel quemado mezclado con aceite de motor caliente. Ella había ganado la batalla, pero la guerra, Jimena percibió con un nudo en el pecho, apenas estaba comenzando, y Ricardo Cárdenas, ella descubriría pronto, no era el tipo de hombre que aceptaba perder. El lunes a las 7 de la mañana, Jimena llegó a Gigantes del Asfalto vistiendo un overol azul nuevo, todavía con las marcas de doblez del empaque. Había gastado sus últimos 180 pesos mexicanos en esa ropa. Un overol reforzado de la marca Orcap con bolsillos laterales y protección en las rodillas. No era el uniforme de la empresa, pero era lo que tenía. Los mecánicos ya estaban en el patio cuando ella entró. 42 hombres que dejaron de trabajar simultáneamente para mirar a la novata. El silencio era pesado, incómodo. Entonces uno de ellos, un tipo flaco de unos 50 años con bigote canoso, escupió en el suelo y volvió debajo de un tractocamión Scania, sin decir palabra. Jimena entendió el mensaje. Ella no era bienvenida. Ricardo apareció 20 minutos después, saliendo de una BMW X5 negra. Usaba camisa polo blanca y jeans, la versión casual de empresario rico. Llamó a Jimena a la oficina con un ademán impaciente. La oficina de él era exactamente lo que uno esperaría. Mesa de cristal, silla de piel ejecutiva, diplomas enmarcados en la pared, administración por el ITSM, MBA en gestión empresarial, certificación ISO 9001. En el estante, trofeos de torneos de golf y una foto de él estrechando la mano de algún político. «Siéntese», dijo sin mirarla, revisando papeles sobre la mesa. Jimena se sentó.
Mire, seré directo. Ricardo empezó finalmente levantando los ojos. Usted ganó el desafío, yo cumplo mi palabra. Pero aquí funciona así. Usted me responde a mí. Todo lo que sucede en este taller pasa por mi aprobación primero. Compra de refacciones, contratación, despido, todo. ¿Entendido? ¿Entendido? Segunda cosa, los mecánicos no la van a respetar de la noche a la mañana, entonces usted tendrá que demostrar su valía todos los días. Y si veo que está obstaculizando el servicio o causando problemas, este contrato se hará polvo. No me importa lo que esté escrito. Me las arreglaré para despedirla. ¿Quedó claro? Jimena mantuvo su mirada. Clarísimo. Ricardo lanzó una carpeta negra sobre la mesa. Estos son los contratos activos. Tenemos 17 clientes regulares. El mayor de ellos es Minera La Cantera. Ellos tienen una flota de 120 tractocamiones que transportan mineral de Zacatecas hasta el puerto de Manzanillo. El contrato de mantenimiento preventivo y correctivo vale 240,000 pesos mexicanos al mes. Es nuestro cliente principal, no podemos perderlo. Se recostó en la silla. Y adivine qué, se están quejando de que la flota está dando problemas. La tasa de disponibilidad cayó del 94% al 81% en los últimos 6 meses. Si cae por debajo del 75%, rompen el contrato y perderemos una cuarta parte de los ingresos de la empresa. Entonces, su primer trabajo es resolver eso. Tiene 3 semanas. Jimena tomó la carpeta, la abrió. Dentro había informes de mantenimiento, órdenes de servicio, facturas de refacciones. Ella empezó a hojear, y sus ojos entrenados captaron algo inmediatamente. Esos turbocargadores de aquí, señaló una factura, fueron cambiados hace 2 meses en 8 camiones diferentes, todos del proveedor, Turbo Express Refacciones, valor unitario, 8,500 pesos mexicanos. Y turbocargadores nuevos originales para Scania R440 cuestan 7,200 pesos mexicanos en la concesionaria. ¿Por qué pagamos más caro a un proveedor paralelo? Ricardo le quitó la carpeta de la mano con un movimiento brusco. Porque Turbo Express ofrece garantía extendida y entrega rápida. No cuestione las decisiones que ya se tomaron, solo haga el trabajo. Había algo en la prisa con que respondió, algo en cómo desvió la mirada por medio segundo. Jimena archivó esa información en algún lugar en el fondo de su mente. En los días siguientes, ella se sumergió de lleno en el trabajo. Se levantaba a las 5 de la mañana, tomaba 2 autobuses para llegar a las 6:30 y solo salía después de las 7 de la noche. Revisó cada camión de la flota de Minera La Cantera. Encontró filtros de combustible obstruidos, mangueras de aire resecas, rodamientos de rueda con juego excesivo, pequeños problemas que, sumados, causaban averías frecuentes. Pero encontró algo más, algo que hizo que su sangre se helara. De los 8 turbocargadores que habían sido cambiados 2 meses atrás, 5 ya estaban presentando los mismos síntomas de falla: pérdida de presión, ruido de rodamiento desgastado, consumo elevado de aceite. Turbocargadores nuevos no hacen eso. No en 2 meses. Jimena esperó hasta el viernes, cuando Ricardo salió más temprano para un almuerzo de negocios. Entonces, ella hizo algo que técnicamente podría costarle su empleo. Fue hasta el depósito de refacciones usadas. El depósito estaba en los fondos del terreno, una bodega de lámina metálica, donde las piezas removidas se almacenaban antes de ser desechadas o enviadas para reciclaje. Buscó en los estantes hasta encontrar 8 turbocargadores viejos, aún con las etiquetas de remoción. Jimena tomó uno de ellos. Un turbocargador que supuestamente había sido reemplazado por uno nuevo de 8,500 pesos mexicanos. Pesaba unos 15 kilos. Lo colocó sobre una mesa de trabajo y empezó a inspeccionar. La carcasa tenía señales de uso: arañazos, pequeños golpes, pintura descascarada en algunos puntos. Normal para una pieza usada,
Pero cuando ella giró el eje del turbocargador, sintiendo el movimiento, algo estaba mal. Había una holgura mínima en los rodamientos. No lo suficiente para causar una falla inmediata, pero sí para indicar que aquello no era un turbocargador nuevo. Era reacondicionado. Alguien había desarmado aquel turbocargador, cambiado los componentes más desgastados, vuelto a armar y vendido como si fuera nuevo. El problema es que el reacondicionamiento había sido mal hecho. Los rodamientos no eran originales. Probablemente eran réplicas chinas de baja calidad que no soportaban la presión operativa de 2,8 bar a la que trabajaban aquellos turbocargadores. Jimena sintió las manos temblar, no de miedo, de rabia. Pasó todo el fin de semana pensando. El lunes por la mañana, en lugar de ir directo al patio, tomó un autobús hasta Eje Central Lázaro Cárdenas, la región central de la Ciudad de México, famosa por concentrar decenas de tiendas de refacciones automotrices. Llevó uno de los turbocargadores nuevos que había removido de un camión el sábado, envuelto en una bolsa de lona. Turbo Express Refacciones estaba en un edificio estrecho, apretado entre una tienda de espejos retrovisores y un depósito de baterías. La fachada era sencilla, sin lujos. Jimena entró. El dependiente era un muchacho de unos 30 años, tatuajes en los brazos, gorra de Red Bull. ¿En qué le puedo ayudar? Vengo a preguntar por turbocargadores reacondicionados, dijo Jimena. El muchacho no pestañeó. Nosotros solo trabajamos con refacciones nuevas, señorita. Ah, ¿sí? Jimena colocó la bolsa sobre el mostrador y sacó el turbocargador. Entonces, explíqueme por qué esta pieza de aquí, que fue vendida como nueva por su empresa por 500 pesos mexicanos, tiene el número de serie desgastado. La carcasa con marcas de uso y el rodamiento con una tolerancia fuera de lo especificado por Garrett. El dependiente perdió el color. Yo solo trabajo aquí, yo no. ¿Dónde está el dueño? No está. ¿Cuándo vuelve? No sé. Mire, señorita, yo no puedo. Jimena se inclinó sobre el mostrador. Escuche bien, soy la jefa de taller de Gigantes del Asfalto. Ustedes nos vendieron 8 turbocargadores reacondicionados como si fueran nuevos. Esto es fraude comercial. Así que, o me da el contacto de su jefe ahora, o llamo a la policía y a la Profeco. El muchacho tragó saliva, tomó un papel, garabateó un número de teléfono. Hable con Armando, pero yo no dije nada, ¿eh? Necesito este empleo. Jimena tomó el papel y salió. Llamó al número de un teléfono público en la esquina. Ella no tenía celular, no tenía dinero para eso aún. Después de 4 timbrazos, una voz masculina contestó. Bueno, Armando, mi nombre es Jimena Robles. Necesito hablar con usted sobre los turbocargadores que le vendió a Gigantes del Asfalto. Hubo una pausa. ¿Quién habla? Soy la nueva jefa de taller y descubrí que está vendiendo piezas reacondicionadas como si fueran nuevas. 8 turbocargadores, 68 unos 100 pesos mexicanos en total. Quiero saber si Ricardo Cárdenas sabe de esto. Otra pausa, más larga. Entonces, Armando soltó un suspiro cansado. Mire, señorita, se está metiendo en un avispero. Le sugiero que olvide esto. Y responda la pregunta. Ricardo sabe. ¡Claro que sabe! Armando explotó. Fue idea de él. Me buscó hace 6 meses diciendo que necesitaba un esquema para inflar los precios de las piezas. Yo entro con los turbocargadores reacondicionados, hago factura como si fueran nuevos, cobro el precio de nuevo y nos dividimos la diferencia. Él se queda con el 70%, yo con el 30%. Todos ganamos. El mundo de Jimena se detuvo por un segundo. ¿Ricardo está desviando dinero de su propia empresa? Tiene deudas, mija. Juega póker en clubes clandestinos, pierde fortunas, debe más de 300,000 pesos a un usurero. Necesita el dinero y yo. Tengo 2 hijos que mantener, ¿eh? No estoy orgulloso de esto, pero es lo que hay. Jimena colgó el teléfono. Se quedó parada allí,
en medio de eje central Lázaro Cárdenas, con el ruido de las bocinas y voces de vendedores a su alrededor, procesando aquello. Ricardo no era solo arrogante, era un criminal. Regresó a Gigantes del Asfalto a las 3 de la tarde. Fue directo al depósito y tomó todos los 8 turbocargadores viejos. Fotografió cada uno con una cámara desechable que compró en el camino. Fotos de los números de serie desgastados, de las carcasas con marcas de uso, de los rodamientos con holgura. Entonces fue hasta la oficina de Ricardo. Golpeó la puerta. «Adelante», dijo. Ella entró. Ricardo estaba al teléfono terminando una llamada. Colgó y la miró con impaciencia. «¿Qué pasó?» «Descubrí por qué la flota de Minera La Cantera está dando problemas», dijo Jimena tranquilamente. «Ah, ¿sí? ¿Y cuál es el diagnóstico de la doctora?» «Los turbocargadores que mandó instalar son reacondicionados de baja calidad, vendidos como nuevos, rodamientos chinos que no soportan la presión operativa. Por eso, 5 de ellos ya fallaron en menos de 2 meses. Ricardo se quedó muy callado. ¿De dónde sacó esa idea absurda? De Turbo Express Refacciones. Hablé con Armando hoy por la mañana. La máscara de Ricardo se resquebrajó solo por un segundo, una contracción casi imperceptible alrededor de los ojos, un apretón mínimo de la mandíbula, pero Jimena lo vio, había dado en el blanco. «No tenía autorización para ir a ver a los proveedores», dijo bajito. «¿Está desviando dinero de la empresa?», Jimena respondió, inflando los precios de las piezas, embolsándose la diferencia. «¿Cuántos miles de pesos mexicanos ya ha robado Ricardo? ¿50? ¿100,000? Ricardo se levantó tan rápido que la silla giratoria golpeó la pared detrás de él. «No tiene ninguna prueba, y aunque la tuviera, ¿a quién cree que le van a creer los socios? ¿A una muchacha de barrio pobre que apareció aquí hace 2 semanas, o al hijo del fundador de la empresa? Tengo los turbocargadores viejos, las facturas infladas y la confesión grabada de Armando». Jimena mintió. No había grabado nada, pero Ricardo no necesitaba saberlo. Su rostro se puso rojo. «No sabe con quién se está metiendo. La voy a destruir, la voy a demandar por calumnia, por difamación, por invasión de privacidad. Cuando termine no va a conseguir empleo ni para limpiar baños». «Haga lo siguiente», dijo Jimena, manteniendo la voz inquietantemente tranquila. «Tiene hasta mañana a mediodía para contarles a los otros socios lo que hizo. Si no lo hace, yo lo haré. Y entonces no será solo un empleo lo que estará en juego, será la cárcel por apropiación indebida». Se dio la vuelta para irse. «Sé dónde vive», gritó Ricardo. «Esa pensión de mala muerte en la zona este, ¿cree que está segura?» Jimena se detuvo en la puerta, se dio la vuelta lentamente y cuando habló, había algo en su voz que hizo que Ricardo retrocediera un paso. «Mi padre me enseñó que existen 2 tipos de hombres en este mundo, los que construyen y los que destruyen. Usted se pasa la vida destruyendo gente, Ricardo, humillando, robando, pisoteando. Pero ¿sabe cuál es el problema de la gente como usted?» Dio un paso hacia él. «Ustedes creen que todos son tan débiles como ustedes, que todos venden el alma por dinero, pero yo no. Soy hija de un camionero que recorrió 3 millones de kilómetros sin dar un golpe, sin robar un centavo. Y prefiero morir debajo de un puente que convertirme en lo que ustedes». Salió cerrando la puerta con cuidado. En el patio, los mecánicos trabajaban en silencio, pero Jimena notó que varios miraban en dirección a la oficina de Ricardo, de donde gritos ahogados podían ser escuchados. Ella había encendido la mecha. Ahora solo quedaba esperar la explosión. A la mañana siguiente, martes, Jimena llegó a las 6 en punto. El patio estaba extrañamente vacío, solo 3 mecánicos trabajando en un mantenimiento que había comenzado el día anterior. En la oficina, las luces estaban encendidas desde temprano.
Había 3 coches en el estacionamiento que ella no reconocía: un Mercedes clase E, un Audi A6 y una Hilux negra. Los socios habían llegado. A las 9:15, Jimena apareció en la puerta de la bodega. «Jimena, la quieren en la oficina ahora». El corazón de Jimena se aceleró, pero se limpió las manos en un trapo. Se quitó los guantes de procedimiento y caminó con la cabeza erguida. Cuando entró en la oficina, había 4 hombres esperando. Ricardo estaba sentado en una silla arrimada a la pared, lejos de la mesa. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Ojeras profundas, camisa arrugada, manos temblando ligeramente. Los otros 3 estaban alrededor de la mesa principal. «Señorita Jimena Robles». El hombre mayor preguntó. Tenía unos 65 años, cabello completamente blanco, traje gris impecable. «Mi nombre es Arturo Fuentes. Soy el presidente del Consejo Administrativo de Gigantes del Asfalto. Estos son Raúl Torres y Sergio Navarro, los otros 2 socios». «Un placer», dijo Jimena, sorprendentemente tranquila. Arturo señaló una silla. «Siéntese, por favor. Ricardo nos llamó anoche, diciendo que necesitábamos conversar con urgencia. Nos contó una historia bastante perturbadora sobre precios inflados de refacciones, desvío de recursos, fraude comercial». Hizo una pausa. «Nos gustaría escuchar su versión». Jimena contó todo desde el diagnóstico de los turbocargadores, pasando por la visita a Turbo Express Refacciones, hasta la confesión de Armando sobre el esquema. Habló de los 68 seres pesos mexicanos en turbocargadores reacondicionados vendidos como nuevos, de la división de ganancias entre Ricardo y el proveedor, de las deudas de juego que motivaron el crimen. Mientras ella hablaba, los 3 hombres tomaban notas. Ricardo permaneció en silencio, mirando su propio regazo. «¿Tiene pruebas?», Sergio preguntó. «Tengo los 8 turbocargadores viejos en el depósito con marcas claras de reacondicionamiento. Tengo las facturas infladas. Tengo los informes de fallas mostrando que 5 de los 8 ya presentaron problemas en menos de 2 meses. Algo imposible para piezas nuevas. Y tengo el testimonio del proveedor». «Armando va a confirmar esto», Raúl quiso saber. «Si ustedes garantizan que no será procesado, sí. Él tiene familia, 2 hijos, fue coaccionado a participar en el esquema». Arturo se recostó en la silla, frotándose el rostro con las manos. Soltó un suspiro largo y cansado. «Ricardo, ¿tiene algo que decir?». Por primera vez, Ricardo levantó los ojos. Estaban rojos. «Cometí una tontería. Lo sé, no tengo excusa». «¿Cuántas veces?», Arturo preguntó. Y había acero en su voz. «Los turbocargadores fueron la primera vez», dijo Ricardo bajito. «Pero iba a hacerlo de nuevo. Tenía un lote de 20 inyectores Common Rail encargados. Iba a hacer el mismo esquema». El silencio que cayó sobre aquella sala era tan pesado que Jimena podía oír el zumbido del aire acondicionado. «¿Sabe qué es lo más triste de todo esto?», Arturo dijo finalmente. «Su padre, César, fundó esta empresa en 1987. Empezó con un taller en el patio trasero, 3 mecánicos y una grúa vieja. Le llevó 40 años construir reputación, confianza, respeto, y usted en 6 meses casi lo destruyó todo», negó con la cabeza. «Por culpa del póker, por culpa de las apuestas. Tengo un problema». Ricardo admitió y su voz se quebró. «Lo sé que lo tengo. Pierdo el control cuando juego. Sigo pensando que voy a recuperar el dinero, que en la próxima mano yo». Se detuvo tragando saliva. «Pero eso no justifica nada. Le robé a la empresa de mi padre, le robé a mis socios, le robé a los clientes». Sergio se inclinó sobre la mesa. «Y usted humilló a esta muchacha cuando llegó aquí pidiendo empleo. Hizo un espectáculo de ridiculización pública, filmó, se burló». «¿Por qué? ¿Qué le había hecho ella?». Ricardo miró a Jimena por primera vez. «Nada. Ella no hizo nada. Yo solo».
Yo creí que era un chiste, una mujer pobre, creyendo que podía ser mecánica en un taller de este nivel. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Mi padre siempre decía que el mayor talento no viene de la universidad, viene de la carretera, viene del sudor, viene de quien se ensucia las manos. Y yo pasé toda la vida despreciando eso porque tenía un título, porque tenía dinero, porque creía que eso me hacía mejor. Su voz cayó a un susurro. Pero cuando la vi hacer arrancar aquel Volvo en 5 minutos, me di cuenta de que no entendía nada, que yo era solo un farsante usando el nombre de mi padre. Jimena no esperaba aquello. No esperaba vulnerabilidad, no esperaba honestidad cruda. Por un momento casi sintió pena, casi. «Usted intentó amenazarme ayer», dijo tranquilamente. «Dijo que sabía dónde vivía, que me iba a destruir». Ricardo cerró los ojos. «Lo sé. Fue cobarde. Fue otra cosa más que mi padre se avergonzaría de ver». Arturo golpeó la mesa con la mano, haciendo que todos saltaran. «Aquí está lo que va a pasar, Ricardo. Está despedido con causa justificada. Va a devolver cada centavo que desvió y vamos a contratar una auditoría para descubrir si hay más cosas. Firmará su renuncia hoy mismo y buscará tratamiento para esa adicción antes de que destruya el resto de su vida». Ricardo asintió sin argumentar. «Jimena», Arturo continuó volviéndose hacia ella, «usted salvó a esta empresa de un desfalco financiero que podría habernos quebrado. Más importante aún, salvó nuestra reputación. Si Minera La Cantera descubriera que estábamos instalando piezas fraudulentas en sus camiones». Negó con la cabeza. «Usted asumirá la gestión operativa total del taller. Salario de 18,000 pesos mexicanos al mes, bonos por resultados y 15% de participación en las ganancias. ¿Acepta?». Jimena parpadeó. 18,000 pesos. Era más dinero del que su padre había ganado en 6 meses en la carretera. «Acepto. Gracias». «No», Arturo dijo firmemente. «Gracias a usted por tener valor, por tener integridad, por no haber aceptado migajas». Extendió la mano. Cuando se estrecharon, Jimena sintió algo quemando detrás de sus ojos. No iba a llorar. Allí los socios salieron para resolver cuestiones legales. Ricardo se quedó recogiendo algunas pertenencias personales en una caja de cartón. Jimena estaba a punto de salir cuando él la llamó. «Jimena, espere». Ella se detuvo, se dio la vuelta. Ricardo sostenía una foto enmarcada. «Este es mi padre, César». En la foto, un hombre de unos 50 años, overol sucio de grasa, sonrisa amplia, sosteniendo una llave Stilson. Él empezó como mecánico. Trabajó 20 años debajo de un camión antes de abrir su propio taller. Cuando era niño intentó enseñarme. Me llevaba a la bodega cada sábado. Pero yo tenía vergüenza de la grasa, del olor, de que mis amigos de la escuela descubrieran que mi padre era solo un mecánico. Colocó la foto en la caja con cuidado. Cuando murió hace 5 años, yo heredé todo y pasé esos 5 años probando que no merecía nada de esto. Respiró hondo. «Usted se parece a él, a mi padre, no físicamente, pero en la manera, en la forma en que mira un motor, como si fuera un rompecabezas sagrado, en la forma en que no se rinde». Ricardo extendió la mano. «Disculpe por todo, usted merece estar aquí, siempre lo mereció». Jimena miró la mano extendida. Parte de ella quería ignorarla, salir de allí sin decir nada. Pero otra parte, la parte que había sido criada por Joaquín Robles, que había aprendido que la dignidad también es saber perdonar, aceptó el apretón. «Vaya a tratarse», dijo ella, «y cuando regrese al mundo, regrese como alguien de quien su padre estaría orgulloso». Ricardo asintió, los ojos brillantes. «Lo intentaré». Salió cargando la caja, y Jimena se quedó sola en la oficina que ahora era suya. A la tarde, cuando ella salió para el patio, algo había cambiado.
Los 42 mecánicos estaban reunidos en semicírculo, esperando. El más viejo de ellos, aquel de bigote canoso que había escupido en el suelo el lunes, dio un paso al frente. «Señorita Jimena», empezó quitándose la gorra, nosotros le debemos una disculpa. Cuando usted llegó aquí, nos reímos, nos burlamos, la tratamos como un chiste, y usted nos mostró que los idiotas éramos nosotros». Otro mecánico, un muchacho joven con lentes, se acercó. «Usted salvó nuestros empleos. Si la empresa quebraba por lo que Ricardo estaba haciendo, 40 familias iban a la calle. Nuestras familias». «Y usted hizo rugir a la sombra», un tercero completó sonriendo. «Todavía no lo creo». El mecánico canoso extendió la mano. «Mi nombre es Javier. Trabajo aquí hace 23 años y será un honor trabajar con usted, jefa». Uno por uno, todos los 42 mecánicos estrecharon la mano de Jimena. Algunos pedían disculpas, otros apenas sonreían con respeto genuino. Cuando el último estrechó su mano, Jimena sintió algo desmoronarse dentro de ella. Todas las semanas de tensión, de miedo, de cargar el peso sola, ella no iba a llorar. Pero cuando regresó a la oficina y cerró la puerta, se permitió 10 segundos de silencio, mirando por la ventana hacia el patio, donde hombres trabajaban bajo su liderazgo, y pensó: «Papá, cumplí la promesa, honré tu nombre». Aquella noche, al salir de Gigantes del Asfalto, Jimena se detuvo frente al Volvo FH16 negro mate. La sombra estaba estacionada en el patio, lista para volver a la acción. Ella pasó la mano por el cofre, sintiendo el metal aún tibio por el sol. «Gracias», susurró, «por darme una oportunidad». El camión no respondió, claro, pero Jimena tenía la certeza de que de alguna forma él había entendido. 18 meses después. Saben, mis queridos amigos, existe un dicho antiguo que dice que la verdadera medida de una persona no está en cómo vence, sino en cómo usa esa victoria. Y si hay algo que Jimena Robles probó en estos 18 meses, es que victoria sin propósito es solo vanidad, pero victoria con propósito es revolución. Era una mañana de septiembre de 2025, cielo azul sin nubes, ese tipo de día en la Ciudad de México que parece raro como un diamante. Gigantes del Asfalto había cambiado de verdad. El patio, que antes albergaba a 42 mecánicos, ahora tenía 70 y 12 de ellos eran mujeres. Eso mismo, 12 mecánicas. Jimena había creado el proyecto Taller Rosa, un programa de capacitación profesional que ofrecía curso gratuito de mecánica pesada para mujeres en situación de vulnerabilidad. 6 meses de entrenamiento intensivo, certificación reconocida por el CONALEP y garantía de empleo en la propia Gigantes del Asfalto o en empresas asociadas. La primera promoción había formado a 23 alumnas. 12 fueron contratadas inmediatamente. Aquella mañana específica, Jimena estaba en el patio supervisando un mantenimiento complejo en una Scania R500, cuando oyó la voz de Jimena en el interfono. «Jimena, tiene visita para usted. Está en la recepción». Jimena se limpió las manos. Todavía tenía grasa bajo las uñas. Siempre la tendría. Era una marca de orgullo ahora. Y caminó hacia el frente. Cuando vio quién estaba esperando, se detuvo a mitad de camino. Era Ricardo, pero no el Ricardo de 18 meses atrás. Estaba más flaco, más sencillo. Usaba jeans y una camisa de botones azul clara, sin logo de marca cara, sin reloj ostentoso. El cabello, antes impecablemente peinado con gel, estaba más natural. Y sus ojos, Dios mío, sus ojos eran diferentes. No había más aquella arrogancia vacía, aquella superioridad tóxica. Había humildad. «Hola, Jimena», dijo, y hasta la voz era diferente, más baja, más cuidadosa. «Ricardo». Ella se acercó con cautela. «¿Qué lo trae por aquí?» Yo necesitaba verla, agradecerle personalmente». Miró a su alrededor hacia el patio concurrido.
hacia las mujeres trabajando lado a lado con los hombres, hacia la transformación completa. Oí hablar de lo que hizo, del programa de capacitación, de las 12 mecánicas que contrató, del contrato nuevo con 3 mineras más. Negó con la cabeza incrédulo. Usted transformó este lugar. Lo transformamos, Jimena corrigió. Yo, los mecánicos, las muchachas. Fue trabajo en equipo. Ricardo metió las manos en los bolsillos, claramente incómodo. Pasé los últimos 18 meses en tratamiento. Jugadores anónimos 3 veces por semana. Terapia individual 2 veces. Pagué toda la deuda que tenía. Vendí mi apartamento. Vendí el coche. Vendí todo. Me quedé viviendo en un cuarto alquilado en Iztapalapa y conseguí un empleo. ¿Qué tipo de empleo? Jimena preguntó, genuinamente curiosa. Mecánico. Una sonrisa pequeña, casi avergonzada, apareció en su rostro. En un taller pequeño en Ecatepec. El dueño es un señor de 70 años que conoció a mi padre décadas atrás. Cuando aparecí allí pidiendo una oportunidad, se rió en mi cara. Dijo, el hijo de César quiere ensuciarse las manos finalmente, pero me dio una oportunidad. Empecé limpiando herramientas, organizando piezas. Ahora ya consigo hacer cambios de aceite, revisión básica, nada complejo, pero... Se detuvo, la emoción atravesando su voz. Pero es honesto, es digno, y por primera vez en la vida, cuando me acuesto en la almohada por la noche, consigo dormir en paz. Jimena sintió algo apretar en el pecho. Aquello era real. La transformación era genuina. Hay una cosa más, Ricardo continuó. Yo empecé un grupo de apoyo para empresarios con adicción a los juegos. Nos reunimos todos los martes en una iglesia en la colonia Roma. Ya tiene 17 miembros. Tipos que estaban en el mismo agujero que yo, destruyendo empresas, destruyendo familias, destruyéndose a sí mismos. Y nos estamos ayudando a salir de esto. Miró directamente a los ojos de ella. Usted me salvó, Jimena, cuando usted me expuso, cuando no aceptó mi intimidación. Usted me salvó de mí mismo. Yo iba para un lugar sin retorno. 6 meses más en ese camino y yo estaría muerto, sea por deuda con el usurero, sea por sobredosis de vergüenza y desesperación. Pero usted se salvó, Jimena dijo suavemente. Yo solo encendí una luz, pero usted eligió caminar hacia ella. Eso fue usted. Ricardo se limpió los ojos rápidamente. También quería contarle que fui a visitar la tumba de mi padre, la primera vez en 2 años, y le pedí disculpas. Le conté todo lo que había hecho, todas las tonterías que había cometido, y prometí que pasaría el resto de mi vida intentando honrar su nombre de la manera correcta. Respiró hondo. Entonces, gracias. Gracias por no haberse rendido en hacer lo correcto, incluso cuando yo intenté destruirla. Jimena extendió la mano. Cuando se estrecharon, no había más antagonismo. Había 2 personas que habían atravesado el fuego y salido transformadas. Cuídese, Ricardo. Y si algún día necesita una referencia o ayuda, sabe dónde encontrarme. Él sonrió, una sonrisa genuina, sin máscaras. Gracias, jefa. Y salió. Jimena se quedó allí por un momento procesando. Entonces, regresó al patio, donde el trabajo nunca paraba. Aquella tarde, ella estaba en la oficina revisando propuestas comerciales, cuando Javier, el mecánico canoso, golpeó la puerta. «Jimena, hay alguien aquí que quiere conocerla». Ella levantó los ojos y vio a una chica que no debía tener más de 19 años, parada tímidamente en la puerta, delgada, ropa sencilla, tenis gastados, mochila a la espalda. Los ojos brillaban con aquella mezcla de esperanza y miedo que Jimena conocía muy bien. «Hola», dijo la chica bajito. «Mi nombre es Fernanda. Vine a preguntar sobre el programa de capacitación. Yo sé que las inscripciones cerraron, pero pensé que tal vez». Jimena se levantó, rodeó la mesa. «¿Le gusta la mecánica, Fernanda?»
Me encanta, dijo la chica, y ahora había convicción en su voz. Mi abuelo era mecánico. Murió el año pasado, pero antes me enseñó todo lo que sabía. Puedo regular motores, cambiar embragues, diagnosticar problemas eléctricos. Solo que nadie me da una oportunidad porque soy mujer, porque soy joven, porque no tengo un título. Jimena sonrió. Era como mirarse en un espejo del pasado. Javier, llamó, prepare una prueba práctica. Quiero ver a Fernanda diagnosticar aquel problema intermitente en el freno ABS de la Mercedes 254, que lleva 3 días dando problemas. Javier abrió los ojos. Ese camión está volviendo loco a todo el mundo, jefa. ¿Quiere que la muchacha...? Quiero. 40 minutos después, Fernanda había identificado el problema. Un sensor de velocidad de rueda con oxidación interna que causaba lecturas erráticas. Sugirió limpiar los contactos con un spray eléctrico específico antes de cambiar la pieza, ahorrando 780 pesos mexicanos. Usted empieza el lunes, dijo Jimena. No en el programa de capacitación, directo como mecánica junior, con un salario de 200 pesos mexicanos para empezar, con aumento según el rendimiento. Fernanda empezó a llorar allí mismo, en medio del patio, y Jimena la abrazó, sintiendo a la chica temblar en sus brazos. No lo creo, Fernanda sollozaba. No creo que esto esté pasando. Créalo, Jimena susurró, porque usted se lo merece, y porque alguien tiene que abrir las puertas para las próximas. Fue lo que hicieron por mí. Ahora yo lo hago por usted. Cuando Fernanda salió flotando radiante, Javier se acercó a Jimena. ¿Está construyendo un ejército, jefa? No, Jimena corrigió. Estoy construyendo una familia. Aquella noche ya pasaban de las 8, cuando Jimena finalmente cerró la oficina con llave. El patio estaba vacío, las luces de seguridad proyectando sombras largas sobre los camiones. Ella caminó hasta el fondo, donde la sombra estaba estacionada, el Volvo FH16 que lo había cambiado todo. Ella tocó el cofre, ahora frío por la noche. ¿Y qué, viejo amigo? ¿Quién lo diría, verdad? Una muchacha de Zacatecas al mando de todo esto. Obviamente el camión no respondió, pero Jimena sonrió de todos modos. Pensó en su padre, pensó en Joaquín Robles, recorriendo 3 millones de kilómetros, criando a una niña sola, enseñándole que la dignidad no se mide en dinero, sino en carácter. Pensó en todas las noches que llegaba cansado, con dolor de espalda, pero aún encontraba energía para enseñarle a su hija sobre válvulas, pistones, bielas. «Papá», susurró al cielo estrellado, «sé que me estás viendo, sé que estás orgulloso y prometo que cada chica a la que ayude, cada puerta que abra, cada oportunidad que dé, será en tu nombre, será por el legado que dejaste». Una brisa cálida sopló por el patio, haciendo que las hojas de un árbol cercano susurraran. Y Jimena, por un momento delirante de esperanza, se permitió creer que era su padre, respondiendo, diciendo que sí, que estaba orgulloso, que ella había honrado la promesa. Meses después, Gigantes del Asfalto sería reconocida por el gobierno del estado como modelo de inclusión profesional. Jimena daría entrevistas en 3 programas de televisión. El proyecto Taller Rosa se expandiría a 6 ciudades más. 53 mujeres serían capacitadas y empleadas. Pero en aquel momento, en aquella noche de septiembre, Jimena era solo una mecánica de 25 años, parada al lado de un camión, mirando las estrellas y sintiendo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. No porque alguien le hubiera dado permiso, sino porque ella había tenido el valor de tomarlo con sus propias manos. ¿Y saben qué es lo más bonito de toda esta historia, mis amigos? No es solo que Jimena venció, es que usó su victoria para crear victorias para las demás. Es que transformó el dolor en puente, la humillación en propósito, la rabia en revolución silenciosa.
porque al final de cuentas, el verdadero poder no está en ser mejor que los demás, está en ayudar a los demás a ser mejores. Y esta es la historia de la muchacha que todos dijeron que no servía para nada y que probó que no solo servía, sino que servía para mucho más de lo que cualquiera había imaginado.